Él es Mario Satz. Muchas gracias por acompañarnos, Mario. Por ahí alguien me preguntó, ¿realmente la cábala es el árbol de la vida? Yo no sé responderle. He trasladado la pregunta. El árbol de la vida es una de las metáforas de la cábala, es el organigrama central, digamos. La cábala es la tradición oral que nos permite acceder al conocimiento secreto que encierra la Biblia, que no es un libro común, no es un periódico, no es una revista, es un documento cifrado. Entonces la cábala es en realidad la tradición oral que generación tras generación permite el acceso a los secretos de esta piedra fundamental de la civilización occidental que es la Biblia, ¿no? Sin ella... ¿Todo reflejado en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Sin la Biblia se caerían las iglesias, se caería la música, gran música occidental, la pintura, ¿no? Yo creo que es una desgracia que no se le estudie ni se le preste la atención que merece como documento. No hablo ya como documento de fe, sino como documento humano y monumento histórico, ¿no? ¿Pertenece exclusivamente a la religión judía? No. ¿A la religión mosaica? No, yo considero el Nuevo Testamento también sujeto a una interpretación cabalística y existen escuelas de cábala cristianas a partir del Renacimiento, ¿no? Sin duda. Uno se puede preguntar si la cábala es una filosofía o realmente puede ser un arte adivinatorio. Bueno, yo diría que en el campo, digamos, de lo vulgar hay una cábala práctica y una cábala teórica. La teórica es la que a mí en particular me interesa, es filosofía, es lingüística, es fisiología, es mística, y la otra es la manera de hacer un pantáculo o hacer un conjuro, y no se puede evitar, digamos, en cualquier religión o tradición espiritual que haya una visión elevada de sus temas y una visión pedestre, ¿no? Entonces la cábala también ha degenerado en una especie de numerología para ganar a la ruleta, ¿no? En su libro El Dador Alegre, donde usted hace algunos ensayos de cábala, la define como el yoga de Occidente. Así es. ¿Y eso qué significa? El yoga es un arte, digamos, y una gimnasia mística que vertebra tanto la India secreta como China como Japón. El yoga significa unir, como yugo, como la palabra yugo. Y estudiando un poco de cábala, nosotros, aunque la cábala no tenga un correspondiente ejercicio físico paralelo al yoga, también descubrimos cómo unir esos retazos que son la música coral occidental con la arquitectura, con la forma de los claustros, con la mística de los grandes maestros españoles del siglo XVI. Vemos como si fuera un légamo, un caldo de cultivo, ¿no?, que es la lectura profunda de los textos bíblicos, ¿no?, sin duda. Usted utilizó la palabra decodificar y por ahí hay signos. ¿De qué manera se puede interpretar esos signos? ¿O hay tantas interpretaciones como lectores hay? Yo creo que sí, que hay tantas interpretaciones como lectores hay. Yo comparo normalmente la cábala al ajedrez. El ajedrez tiene una fijeza casi mineral en la disposición del tablero. Tiene 8 por 8, tiene un número determinado de piezas, pero las posibilidades combinatorias son infinitas. Y cada nuevo jugador, que puede tener 10 años y ser absolutamente virgen en cierto campo de su educación, comportarse como un genio, puede comportarse como un genio y vencer a un jugador de 70 o 80 años, ¿no?, porque conoce combinaciones que nunca se habían formulado antes sobre el mismo espacio delimitado. Ese espacio delimitado, en este caso, es el texto bíblico que constituye el tablero. Y el lector es un jugador que va aprendiendo y en ese juego va desarrollando cualidades y capacidades mentales y físicas, sin duda, ¿no? Estaba pensando, si hay tantas interpretaciones como lectores hay, ¿cuál es la única verdad? Me gustaría contestar alguna frase de Perón, si puedo, que decía, la única verdad es la realidad. Y la realidad nos incluye a todos, ¿no? No, digamos, nosotros tenemos distintos coches, pero hay un solo semáforo, ¿no? Sabemos que debemos detenernos, pero sí, para mí el semáforo no me traslada, el coche sí. Sí, pero al mismo tiempo el semáforo te permite no darte contra otro coche, ¿no? O sea, que hay un aspecto de este conocimiento que podríamos resumir en una ética semaforal, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo otro conocimiento que sería como ese vehículo en el que tú te montas de la interpretación que te permite engarzarte con otras generaciones, con otras visiones de la realidad y que es muy enriquecedor, ¿no? ¿Pero el texto es el vehículo o el texto es el semáforo? No, la lectura es el vehículo. La lectura es el vehículo. Sí. ¿Y quién escribió todo esto? No se sabe, y incluso las interpretaciones más recientes de que hay
la tradición eloísta y la tradición yavista, es decir, como si hubiera dos autores o dos corpus de escribas, también están puestas en puntos suspensivos, ¿no? Yo creo que lo interesante de este documento es que es como si fuera, digamos, un gran arrecife coralino, ¿no? Pequeños microorganismos humanos a lo largo de los siglos segregan esta especie de gran corpus que tiene colores visibles por encima del agua y colores invisibles debajo, ¿no? Aprender a leer es aprender a nadar en las profundidades de esta civilización coralina que es la Biblia, y descubrir que, bueno, que a medida que emerge se fosiliza y a medida que profundizas nace, ¿no? Exactamente como el coral. ¿Qué quisieron enseñarnos aquellos que escribieron estos textos? ¿Qué quisieron decirnos? Bueno, en uno de los niveles es el epos, la épica de un pueblo, el pueblo judío o el pueblo hebreo. En otro de los niveles es la humanidad en camino hacia Dios, y en el nivel cristiano obviamente es una comunidad que segrega a un personaje que es lo que Dios envía a la tierra para que los hombres sean fraternos, ¿no? Como la síntesis, como el broche de oro de esa aspiración que todo el libro venía formulando. Y realmente con lo que eso tiene de bueno o de malo, no hay un documento parecido en ninguna civilización, ni los Upanishads de la India, ni el Tao Te Ching en China, ni en el budismo hay estas de proyección social tan grande, y al mismo tiempo este milagro de que el texto parece el script, parece el guión de una película planeada para que suceda de determinada manera, ¿no? Es decir, tú ves prefigurada la figura del Mesías ya en el primer capítulo del Génesis, desde el punto de vista de la Cábala, ¿no? Y a su vez en las parábolas de Jesús ves dibujarse otra vez enseñanzas que aparecen en el Génesis. Por eso hay una relación entre la palabra Torah, la ley, y Rota. Es decir, es un libro circular que vuelve sobre sí mismo, ¿no? Usted habló del árbol de la vida. Un árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene follaje. ¿Cuáles son esos niveles? Bueno, el árbol de la vida en realidad es un modelo de la anatomía humana. Las raíces serían al revés de los árboles. Nuestra raíz sería nuestra cabeza y nuestra copa serían los pies, ¿no? Ajá. Por la sencilla razón de que el árbol come por la raíz como nosotros comemos por la boca. Entonces, si la raíz está en la parte superior y la raíz tiene que ver con el pasado, con las generaciones sucesivas, nosotros nos alimentamos no solamente de presente, sino nos alimentamos de los que han sido, del legado anterior, y vamos creciendo, vamos adquiriendo un cuerpo para movernos en esta vida. Entonces, si nuestra vida es fecunda como un árbol, ¿no? Damos de comer a otros de ella, ¿no? Es lo que dice el Maestro en el Evangelio, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si tu vida es un árbol de la vida, te conocerán por tus frutos. ¿Cuál es la posibilidad de que si yo leo Cábala podré tener frutos? Esto no sé, yo no soy profeta ni puedo... ¿Pero es un camino para darle algo a los demás? Sí, desde luego. ¿O es un camino individual de crecimiento? No, yo creo que me parece que no hay ningún camino espiritual, y a mí me parece que la cábala, como el yoga o como la meditación trascendental o cualquiera de estas vías de realización, se hace en primer lugar vocacionalmente porque uno lo desea y uno lo necesita, pero en definitiva eso redunda en el contexto en el que tú te mueves, ¿no? Para ayudar a los demás, desde luego, pero no como intención primera, ¿no? No como intención primera, porque sería invertir en el conocimiento, y aquí en estos conocimientos lo más importante es la renuncia. La renuncia. Claro, es la renuncia a la ganancia, ¿no? A priori. Él es Mario Satt, ya venimos. Estamos hablando con Mario Satt y yo le preguntaba sobre Borges y la Cábala, y me hablaba de Borges y la Argentina. Tal vez la Argentina no lo ha reconocido, incluso en este centenario que está ocurriendo. No creo que los argentinos le han dado lo que Borges le dio a los argentinos. ¿Sí? Bueno, pero hablando de Cábala, usted titula o subtitula desde el alma y la respiración hasta la libertad y la búsqueda. ¿También es la posibilidad de la libertad y la búsqueda de la Cábala? Por supuesto, somos libres toda vez que busquemos. Cuando encontramos ya somos prisioneros de lo encontrado. ¿Hay que saber hebreo indispensable?
Sí, yo creo que hay que saber un mínimo, de la misma manera que para jugar al ajedrez hay que conocer el nombre de las piezas y los movimientos, pero hay gente que habla hebreo como tú y yo hablamos español y no saben nada de cábala, ¿no? O sea, no tiene que ver con las formas, pero evidentemente los signos alfabéticos codifican una realidad sustancial y es bueno conocerlos, ¿no? Codifican. Sí. Me da la sensación de que uno tiene que tener la llave para poder abrir, que no es para cualquiera, ¿no? Tampoco la llave de nuestra casa es para cualquiera. Y Si porque en realidad la cábala puede ser mi casa. Yo creo que no es para todos, desde luego. No es para todos. No. ¿Y cuáles son los requisitos? Y los requisitos es un gran respeto por la tradición espiritual de Occidente. Esto incluye el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los místicos, y yo no empezaría leyendo a los autores clásicos, empezaría justamente del siglo XVII, XVI hacia atrás, empezaría por los grandes místicos castellanos. Sobre San Juan de la Cruz yo he hecho mi tesis universitaria en España y creo que lo que ahí planteo es que es mucho más fácil entender la cábala desde el punto de vista de alguien que ha llegado a lo máximo de la experiencia religiosa desde nuestra lengua, el castellano, Claro. aunque fuera el castellano del siglo XVI, para ir hacia atrás, porque hasta él, justamente esta tradición que nosotros llamamos la tradición espiritual, el acervo bíblico, está vivo. Entonces cuando entras en él al mismo tiempo él te comunica con todo este pasado que te permite acceder a esto que yo llamo el yoga de Occidente o la médula secreta de Occidente, ¿no? El otro día la BBC de Londres preguntó cuáles eran los hombres del siglo XX. Sin duda Freud es uno de los hombres del siglo XX. Y uno piensa en el psicoanálisis y en la cábala. ¿Tiene algo que ver? Sí, hay varias aproximaciones. Yo creo que con una diferencia fundamental, y es que la cábala no descree de la sublimación. Es decir, en términos psicoanalíticos, sublimar es negativo, ¿no? Es una especie de alibi que uno se fabrica para no sufrir la finitud de lo corporal o del deseo, mientras que la cábala es, como toda mística, en definitiva algo trascendente, ¿no? Yo no creo que el psicoanálisis que tenga como objetivo lo trascendente, más bien tiene como objetivo resolver los problemas inmanentes, ¿no? Entonces hay una diferencia, pero la conexión estriba obviamente en el tratamiento dado al lenguaje, ¿no? La cábala es una mística del lenguaje y el psicoanálisis se apoya, la terapia se apoya en la importancia de las palabras, ¿no? Y en los juegos de palabras. Por ahí estaba leyendo, la cábala dice que sabio es el que comprende las causas y consecuencias de las cosas, y místico es aquel que tiene una experiencia directa con una determinada verdad. Tal cual. ¿Cómo se entiende? Y de esta manera uno puede escribir un manual de natación. Comprender y tener experiencia. La tener experiencia es nadar, y comprender o creer que uno comprende es leer un manual, ¿no? Si tú no nadas, por más manuales que leas, y cuando estás nadando no hablas de cómo se nada, ¿no? Entonces la experiencia mística es nadar. Y comprender es explicar cuál sería el mecanismo de la natación, que flotas por el peso, por los brazos, ¿no? Es decir, la explicación lógica, pero no es el hecho mismo de nadar. Es decir, que la cábala, yo puedo saber de todo, pero si no la experimento, no funciona. Bueno, es lo mismo para el yoga, es lo mismo para la mística cristiana, ¿no? Si uno no reza el rosario durante cierto tiempo y no tiene experiencia realmente, es muy difícil que llegue a entender por qué durante siglos se ha rezado. O sea, en fin, meditado. El hombre nos aferra a estos códigos por miedo. ¿Qué importancia tiene? Es mejor aferrarse a esto y no aferrarse a una droga, al alcohol o al odio o al desprecio, ¿no? Yo creo que esto, ¿por qué yo considero que es mejor? Cuando me preguntan a mí, pero tú, ¿cuál es la justificación que tú das a tu fe? Es decir, yo la justificación que doy a mi fe, yo soy profundamente creyente, no tengo que explicar en qué soy creyente, pero soy creyente, es que las personas que más admiro lo han sido. Cuando yo echo mis ojos hacia atrás y pienso en San Juan de la Cruz, en San Francisco, en Baal Shem Tov, o en el Buda, que pasa por ser un místico ateo, ¿no? Siempre han creído en algo, han creído que es posible mejorar. No solo la condición humana individual, sino la condición social. Entonces, si yo creo en esa gente, cuyo pretexto vital me convence, ¿no? ¿Qué son los sefirot? Los sefirot son, digamos, como las virtudes
a través de las cuales Dios se manifiesta en el mundo. La belleza, la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, ¿no? Son arquetipos. Entonces cada vez que uno llega a comprender algo, está operando una de estas perspectivas divinas, ¿no? Son 10. 10. Sí, como los dedos de las manos. ¿Y son expresiones divinas? Sí, según la Cábala, sí, sí. Son arquetipos divinos. ¿Y uno tiene que conectarse a través de lo divino o puede hacerlo a través de estos códigos? Bueno, depende del nivel, ¿no? Cuando tú empiezas a jugar al ajedrez, la partida dura poco porque no sabes, ¿no? Pero cuanto más sabes, más lentos son los movimientos y más silencio rodea tu jugada. Lo mismo es en este camino. Al principio, pues eres impaciente, dejas el tablero de lado, pero después puedes quedarte mucho tiempo frente a una jugada absorto y ver el atrás, el adelante, lo que el otro podría hacer, lo que podrías hacer tú. ¿Y el otro quién es? ¿El otro es la divinidad o el otro en es el el caso otro? del ajedrez es el contrincante, y en el caso de la cábala el otro es el espíritu, Dios, la conciencia, que juega contigo, juega a que lo busques. Ah, qué bueno. ¿Y uno lo encuentra? Bueno, es como el relato jasídico que dice, maestro, maestro, estoy buscando a Dios y no lo encuentra. Dice, creo que se oculta. Cuando sabes que se oculta, lo encuentras. Luego sé dónde encontrarlo. No es un lugar, es aceptar que lo más grande del cielo es oscuro. Hay más negro en el cielo que estrellas. Yo te me dieron un ejemplo y me decían que en una hoja blanca hay una mancha negra y la gente se detiene más en la mancha negra que en toda la hoja blanca. Estaba pensando cuál es la divinidad, si es lo blanco o es el punto negro. Las dos cosas, pero la primera aproximación evidentemente es lo negro, porque lo negro es lo diferencial. Nosotros entendemos tarde en la vida las semejanzas, porque todo aprendizaje se basa en las diferencias. Todo aprendizaje se basa en las diferencias. Claro, tienes primero superior, segundo grado, después la universidad, pero comprender en profundidad es asemejar, como amar es hacer analogías, ¿no? Y para utilizar la misma palabra pero con otro sentido, ¿quién es mi semejante entonces en esta búsqueda? Todos, pero eso es un esfuerzo enorme, ¿no? Es más difícil. El prójimo es el próximo. El prójimo es el próximo. Claro, esto es un desafío, porque nosotros queremos escoger nuestro prójimo, y no se puede, porque tú sales a la calle y no puedes decir que ahora pase fulano de tal delante de mí. Pasa quien pasa. ¿Y la cábala me cuenta también esto? No, eso te lo cuento yo. Es muy bueno. Es muy bueno. La cábala. ¿Algún mensaje de la cábala para nuestra gente? Yo creo que a partir de determinado momento en la vida hay que darle de comer al alma. Y darle de comer al alma es alimentarla de música, de palabras, de símbolos, y uno de los alimentos más exquisitos que existen probablemente sea la cábala. ¿La puedo encontrar meditando también? Yo creo que hay que ir a los maestros, a las fuentes, a la gente que ha empezado antes que tú, por una cuestión de modestia elemental, ¿no? Sí, claro. Qué difícil esto de encontrar maestros, de empezar a buscar maestros. Que sea alguien que se haya detenido antes que uno. ¿Hay algún libro referente para empezar? Bueno, yo pienso que todos los argentinos tenemos esa gran pieza maestra que es el Aleph de Borges para intuir qué hay detrás. No es exactamente la cábala, pero tiene muchas chispas sobre lo que representa la visión simultánea, la totalidad, lo verdadero, lo falso, la ilusión. Lo que está oculto en las profundidades está en un sótano de la calle de Garay, que es en realidad el inconsciente. Es un libro que es un cuento que si uno lee en profundidad le motiva a estudiar cábala o a investigar un poco, ¿no? Así que hay que comenzar por lo que tenemos a mano. Qué difícil esto de poder tener en claro lo verdadero y lo falso, ¿no? Bueno, si no es en esta vida, será en la próxima. Algún día lo descubriremos. ¿La cábala me puede ayudar, me puede guiar para poder saber o determinar qué es verdadero o falso? Yo supongo que sí, no quiero ser taxativo, ¿no? A mí me ha ayudado mucho a encontrar amigos, a encontrar bellezas ocultas y hasta cierto punto a justificar parte de mis sueños y de mis propósitos vitales. ¿Un texto? No, todo un conocimiento, un acervo cultural, las voces de los maestros, las reflexiones, las anécdotas, es todo un corpus, ¿no? Es todo
un anecdotario. Usted daba un ejemplo que la divinidad se esconde y si uno la percibe, a lo mejor es un buen principio para arrancar. No, si uno acepta ese grado de ocultamiento, ¿no? Decía el Principito de Saint-Exupéry que lo invisible, lo esencial es invisible a los ojos. Exactamente eso. Si yo creo que lo esencial es invisible a los ojos, creeré que lo invisible tiene algún valor para mí. No pretenderé que todo sea visible, ni obvio. Muchas gracias, Mario. Mario Schatz, muchas gracias.